el Paty por 350 euros. Quería dedicar esta conferencia a la memoria de este profesor de historia, porque estoy convencido de que lo que pasó en Francia puede pasar en otros países y que como todos somos historiadores o historiadoras, es un asunto que nos toca muy fuerte. También porque gran parte de las reflexiones que siguen proceden de experiencias personales, pedagógicas, hechas en liceos y colegios, con jóvenes colegas que buscan renovar la enseñanza de la historia en Francia para poder incorporar a los hijos de las nuevas poblaciones que componen la sociedad francesa. Les recuerdo esto para explicar el sentido y el contexto de estas reflexiones, que estoy desarrollando menos en una perspectiva académica que para responder a los retos sociales a los que un historiador europeo tiene que hacer frente en su sociedad. Estas experiencias inspiraron un pequeño libro, L'Histoire pourquoi faire, traducido en castellano por ¿Para qué sirve la historia?, cuyos capítulos sexto y séptimo se propusieron a su lectura antes de esta charla. Para mí, pues bien, hablar de historia global y de mundialización no es un tema nuevo, escogido para seguir las modas académicas. Hace más de 20 años que me interesé por estas cuestiones y ya dediqué varias obras, varios textos al tema de la mundialización ibérica. En 2004 publiqué Las cuatro partes del mundo, historia de nueva mundialización. Luego intenté restaurar por pedazos el contexto global de una historia mexicana, lo lamento, todavía encerrada en visiones nacionales y, por supuesto, anacrónicas en el siglo XXI. Por eso exploré las relaciones entre la Nueva España del siglo XVII y el Imperio Otomano, así como en el siglo anterior, en el siglo XVI, estudié el papel de México y de la China de los Mings en la escena global creada por la mundialización ibérica. Pues bien, ¿cómo definir la mundialización ibérica, que fue la primera mundialización con base europea? Sino como un proceso que conectó las cuatro partes del mundo entre sí, o sea, Europa, América, Asia y África. Las modalidades según las cuales ciertas sociedades entraron en contacto y se vincularon con otras son obviamente extremadamente complejas. En este contexto, en el continente americano, a partir del siglo XVI, se desarrollaron varios procesos de occidentalización que suscitaron resistencias y mezclas. ¿Qué podemos entender por occidentalización? Para mí son procesos globales que superan los ámbitos clásicos de la historia colonial o imperial y que pueden relacionarse mucho con nuestras preocupaciones actuales. Así, por ejemplo, el estudio de la guerra de las imágenes que desató la conquista abre una vía excepcional para medir la profundidad y la sofisticación alcanzada por la colonización ibérica. Nociones esenciales como las de tiempo, espacio, historicidad, representación, naturaleza, han calado en las poblaciones sometidas por medio de la imposición de la imagen europea. Pues bien, sabemos también que numerosos elementos europeos de orden político, religioso, económico y social se enfrentaron con las realidades americanas. De ahí nacieron cambios y adaptaciones sin número, siempre móviles y alterándose con el tiempo, o sea, mestizajes. Para mí es un tema esencial: mundialización, occidentalización, mestizaje. Sin embargo, otros elementos europeos más escasos se difundieron en las Indias sin padecer modificaciones significativas, sin dejar margen ni a la negociación ni al ajuste. Hace tiempo designé esta forma particular de imposición con el término de globalización y describí detalladamente este proceso en Las cuatro partes del mundo. Hoy con ustedes me limitaré a esbozar una primera respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las manifestaciones de la mundialización ibérica que pueden tener más significación
más impacto para nosotros hoy en día. No voy a emplear términos sociocultural que figuran en el título, ya que, como lo expliqué hace tiempo en el pensamiento mestizo, estas etiquetas híbridas, sociocultural, socioeconómico, en vez de explicar las cosas, opacan la realidad histórica y confunden al lector. Obviamente, todos los procesos que vamos a examinar son a la vez sociales, económicos, intelectuales, religiosos. Obviamente, todos son políticos. En primer lugar, vale la pena detenernos sobre la relación entre mundialización ibérica, revolución alfabética, difusión del libro y difusión de la imprenta. Se habla mucho en nuestro siglo de revolución informática y de revolución digital. Olvidamos a veces la revolución tecnológica con fuerte impacto sobre la comunicación humana que provocó la introducción del alfabeto, de la imprenta y del libro en las Indias. Cabe recordar que se trató de una introducción forzada en el caso de los territorios dominados por españoles y portugueses. Después, las otras naciones europeas más repetirán esta forma de colonización en otras partes del mundo. Pues bien, me parece que la revolución tecnológica desatada por la difusión de la escritura alfabética y, no lo olvidamos, la difusión del papel en las sociedades indígenas, sociedades que nunca conocieron o utilizaron una escritura de tipo fonético, dicha revolución tuvo repercusiones políticas, mentales, intelectuales y sociales sin precedente y hasta hoy poco o mal estudiadas. Famosos historiadores y eruditos como el mexicano Joaquín García Icaz Balseta, el chileno José Toribio Medina escribieron la historia de la imprenta en Hispanoamérica. Otros después, como el mexicano Fernández del Castillo, el norteamericano Irving Leonard, estudiaron el comercio y la difusión del libro europeo en las Indias. No fue un fenómeno limitado a las élites letradas llegadas desde la península. No sin razón, hoy en día, estos historiadores se interrogan sobre el desarrollo de Indian literacies, tanto en la Nueva España como en los Andes. Pienso en este caso en Gabriela Ramos o Joan Rappaport. Pues bien, cabe hoy distanciarse de una visión estrictamente nacional, colonial o imperial de este pasado para privilegiar la perspectiva de una historia global que permita valorar en primer lugar la dimensión pionera de lo que pasó en las Indias en el siglo XVI. En efecto, la llegada del libro y del alfabeto y luego de la imprenta en América prefiguró y dio inicio a procesos de difusión y diseminación que terminaron invadiendo el planeta entero. Pienso, por supuesto, a la universalización de la imprenta de tipo Gutenberg y no de la imprenta chinesa, y a la omnipresencia del libro europeo como formato estandarizado. ¿Qué pudo significar la mundialización de la escritura alfabética? Pues sabemos que fue, obviamente, una manifestación del poder colonial, del poder metropolitano sobre el ultramar. Piensen en la lluvia de cédulas reales sobre las Indias. La escritura alfabética fue también una manifestación de la omnipotencia divina. Son las sagradas escrituras, los textos sagrados. Cabe recordar que esta manifestación nunca puede ser disociada del uso del papel europeo. Pues bien, dicha mundialización traía consigo una redefinición irreversible de las formas de comunicación y de interacción entre los seres humanos. La escritura alfabética marcó el advenimiento de la comunicación y del poder a distancia. Es una cosa que nunca había existido antes en el mundo, porque esta vez cuando hablamos de distancia, no es la distancia entre Alejandría y Roma o Atenas, es una distancia transatlántica entre Sevilla, México, Lima, Manila, etc. Comunicación y poder a distancia, absolutamente indispensable en un contexto colonial y transoceánico. Por el medio del papel, y cuando hablamos de escritura alfabética, nunca
podemos olvidar el soporte material, el papel. El papel, a través del papel, Dios, el rey, el Consejo de Indias, hablaban con todos los moradores de las Indias sin ninguna excepción. Por otra parte, del lado indígena, la transcripción alfabética de muchas de las lenguas indígenas del continente, a la vez que contribuyó a preservar dichos idiomas, aparece como un gigantesco proceso de captura y de colonización de las oralidades autóctonas. Si bien esta transcripción salvó parte del patrimonio indígena, al mismo tiempo lo fosilizó absolutamente, privándolo de la fluidez, flexibilidad de la expresión oral y de la materialidad de la figuración pictográfica en el caso de México. Pues bien, vector de los nuevos poderes globales, transformador de las tradiciones locales, la revolución alfabética fue una de las expresiones mejor logradas y más insidiosas de la mundialización ibérica. Por eso merece ser estudiada de manera prioritaria para entender dicho proceso de mundialización, sin reducir dicha revolución a una historia clásica del libro o a la historia del comercio del libro entre España y las Indias, como se hizo en los siglos pasados. A través del libro llegó en las Indias la cultura del Renacimiento, en sus vertientes cristianas y paganas. Aparecieron los primeros lectores criollos o latinoamericanos, pero también se cristalizó hasta hoy en día la dependencia intelectual de esta parte del mundo con el mundo occidental, con Europa, dependencia que obviamente no acabó con las independencias. Sin embargo, al mismo tiempo, en el siglo XVI, en México y en Perú se constituyó una nueva forma de literacy, creada por élites indígenas y mestizas. Nació entre indios latinizados, familiarizados con los autores de la antigüedad, Plinio, Plutarco, Platón, Aristóteles, pero que mantenían lazos con modos de expresión ancestrales como los códices pictográficos y la tradición oral. La circulación de los manuscritos entre estas élites indígenas y mestizas, circulación clandestina o semiclandestina, la práctica generalizada de la copia entre los indios, el uso de las lenguas amerindias para escribir, la producción de historias en lenguas indígenas de títulos primordiales, prestan a estas Indian literacies una dimensión completamente muy particular y, diría yo, anticipadora, pues anunciar la proliferación a partir del siglo XIX de las élites indígenas occidentalizadas en Asia y en África. Otra vez, Iberoamérica y México en particular desempeñaron su papel de laboratorio, de campo de experimentación para futuras mundializaciones. Voy a regresar sobre esta comparación en el apartado que sigue. Y será mi segundo punto, después de este hincapié hecho sobre revolución alfabética, sus consecuencias. Segundo punto, ¿cuáles fueron las consecuencias para el planeta de la invasión alfabética que padecieron las Indias? Me limitaré a esbozar dos repercusiones relacionadas entre sí. La difusión del libro y de la imprenta en las Indias acompaña un proceso que resultó ser decisivo tanto para las Américas como para el resto del mundo. Me explico. 10 años después de la caída de México, a principios de los años 1530, la administración española midió la inmensidad de la tarea con la que estaba confrontada. La conquista ya estaba consumada y el caos acompañaba el nacimiento difícil de una sociedad de un género absolutamente inédito, en donde estaban condenados a vivir juntos clanes de colonos ávidos, élites indígenas en espera de reclasificación y masas destinadas al trabajo forzado cuando lograban sobrevivir a las epidemias. ¿Con qué medios controlar estos espacios que ahora se encontraban en las manos de la Corona de Castilla? A los ojos del Consejo de Indias, la instancia suprema que administraba los nuevos territorios, la viabilidad de la dominación española implicaba la implementación de un poder informado y eficaz. ¿Cómo convertir lo que aún subsistía de las sociedades indias en el fundamento de una dominación por el momento muy precaria aún? Dicho de otra manera, ¿cómo organizar la transición de un mundo prehispánico al mundo colonial, cuando nadie podía imaginar los obstáculos
que cabía superar, ni los medios que urgía movilizar. Escasos eran los españoles que tenían ideas sobre lo que sería la Nueva España, por supuesto, a excepción quizás del puñado de altos funcionarios y jueces enviados por Carlos V y de algunos franciscanos que se ocupaban de la evangelización del país. A ellos les tocó paliar lo más pronto posible la carencia de informaciones y hacer la descripción, término es importante, de esta nueva tierra. La decisión salió de Madrid el 12 de julio de 1530. Orden, manera de vivir, policía, costumbres. La corona quería saberlo todo. 3 años después, Carlos V exigió más información sobre las cosas de esta tierra, sobre las poblaciones que se encuentran en ellas con sus ritos y costumbres. Y en el mismo año de 1533, el franciscano Andrés de Olmos, el mejor conocedor de la lengua mexicana que entonces había en esta tierra, hombre docto y discreto, fue encargado de escribir un libro sobre las antigüedades de estos indios, en especial de México, Texcoco y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna memoria. Este texto es fundamental no para la historia de México, tampoco para la historia de América Latina, sino para la historia de la historia en el mundo y obviamente es una declaración fundamental para un historiador europeo. A partir de este momento, 1533, españoles, legos y clérigos mestizos indios se pusieron a escribir la historia de México, la historia de Perú, la historia de las Indias. Piensen en las casas, piensen en José de Acosta y lo que llamé la máquina del tiempo ya estaba lista para arrancar con sus palabras maestras, seleccionar, eliminar o conservar, siempre bajo el control de los poderes coloniales. ¿Qué buscaba saber la administración castellana? La curiosidad apremiante que tenía la corona atañía tanto al tributo indígena y a los derechos de la nobleza indígena, como también a la naturaleza de la esclavitud. Para conocer los mecanismos del tributo indígena, era conveniente saber quién pagaba, cómo se pagaba, qué pagaba, a quién, a qué plazo. La información exigida era de naturaleza económica, sociológica y, por tanto, necesariamente política e histórica. Ahora bien, ¿con qué material se hicieron las primeras encuestas de campo? Pues las autoridades españolas tuvieron que recurrir a los archivos de los indios, en este caso a los libros de pinturas que conservaban los indígenas. Movilizaron a los principales capaces de interpretarlas y convocaron a los responsables de la recaudación del tributo. Por supuesto, era necesario arreglarse con los escribanos tlacuilos que habían redactado los registros. Eso significa que la colaboración indígena fue una contribución esencial para redactar estas historias y someter las sociedades indígenas a este proceso sistemático de historicización, o sea, dotarlas de antigüedades para utilizar la fórmula usada en la orden dada a Andrés de Olmos, al franciscano. Obviamente, en este contexto se establecieron contactos y a veces complicidades entre élites indígenas, funcionarios españoles y colonos emprendedores. Así, por ejemplo, para explotar más eficazmente la mano de obra indígena, urgía conocer cuáles eran el estatus y cómo identificar colaboradores dignos de crédito sin informarse de las reglas y modos de funcionamiento de los señores indígenas, los cacicazgos. No se podía confirmar los privilegios, preeminencias, señorios y libertades sin hacer, otra vez, siempre una investigación histórica, preguntando, por ejemplo, sobre las formas de acceso al poder, los modos de elección, nombramiento de los caciques, antes de que se pusiesen debajo de nuestro yugo y señorío real. A fuerza de preocuparse de lo que había existido hasta ahora y de lo que se practicaba antes de la conquista, a fuerza de multiplicar las preguntas, de recoger respuestas siempre fragmentarias, a veces contradictorias, se iba perfilando una exigencia más ambiciosa: saber todo del pasado de los indios de la Nueva España.
o sea, reconstituir el mundo de antes, el mundo antiguo. Los jueces de México, los misioneros que siguieron sus pasos, ignoraban que estaban iniciando, desencadenando sobre el continente americano una de las formas más insidiosas, si no es que una de las más acabadas de la expansión occidental, la captura de las memorias locales. Dicha experiencia novohispana lanzó en esta primera mitad del siglo XVI la expansión exitosa, o sea, la universalización de un tipo de historia de una historia de tipo europeo, con sus maneras propias de construir los pasados y la idea de que predominaba una categoría llamada tiempo, concebido como un flujo lineal y orientado. Pues bien, eso es importante, como lo decía, no tanto para los mexicanos o latinoamericanos, sino también para todo el mundo occidental y el resto del planeta, porque los acontecimientos de México de los años 30 iban a repetirse en América del Sur y luego en otras partes del globo. Todas las administraciones coloniales se esmerarían en lanzar las redes de la historia de tipo europeo sobre las sociedades locales que pretendían controlar. Lo que sucedió en la Nueva España del Renacimiento se repitió de manera muy similar en la India de los británicos en el siglo de las luces. O sea, se escribe historia no por razones científicas como nosotros, no por curiosidad, sino porque hay orden que viene del poder y hay jueces, tribunales que piden información. O sea, el mecanismo de la historicización es un mecanismo que tiene que ver constantemente con el aparato colonial, con la máquina colonial. En el siglo XIX, este proceso se extendió a casi todas las partes del mundo. Modernización e historia a la europea terminaron identificándose hasta el punto de que los pocos países que escaparon de la dominación de la colonización europea se sumaron a aquellos que ya la padecían, inventándose un pasado, un presente, incluso un futuro, formateados según nuestra tradición europea. Ahora bien, si en Londres algunos historiadores se permitían sostener que la India nunca había conocido una tradición histórica, la afirmación era insostenible tratándose de China o Japón. Había historia en China y en Japón. Sin embargo, en estos dos países, en los que la historia a la europea no penetró con la llegada de los invasores ni siguiendo las estelas de las cañoneras, fueron los historiadores chinos y japoneses mismos que adoptaron el modelo occidental por iniciativa propia. El caso de Japón es ejemplar. Al adoptar los métodos, las perspectivas de la historiografía alemana, en la segunda mitad del siglo XIX, las élites del Meiji se empeñaron en construir una nación dotándola de un pasado propio y hasta tomando sus distancias respecto de Occidente. Pero aunque esta historia nacional trató de fijar su posición críticamente, aceptaba recuperarse de un supuesto retraso, lo que no hace sino confirmar la extraordinaria fuerza de penetración del proceso de historicización. Este será igualmente el caso de la historia marxista en China, que tomó el lugar de la historia clásica de esta parte del mundo. Sí, insisto sobre esta perspectiva global para intentar responder a las curiosidades, a las preguntas del grupo que me invitó, es también para que se entienda mejor la relevancia de lo que sucedió en México y en las Indias en el siglo XVI. Si bien en el siglo XIX el Estado Nacional, la ciudadanía, los valores burgueses, la separación de lo público y lo privado, el capitalismo definieron la modernidad que los europeos proponían como ejemplo al resto del mundo. 3 siglos antes, los valores del cristianismo, las ambiciones del humanismo, las leyes de Indias y las del capitalismo mercantil fueron los principales resortes de la modernidad ibérica. En esta ya lejana época, lo moderno todavía tendía a confundirse con los valores de la cristiandad europea. Ya en esta lejana época, sin esperar el siglo XIX, la parte del mundo que identificamos como la Europa occidental se presentaba como la cuna originaria de la modernidad. Y por supuesto,
todas las otras naciones, colonizadas o no, debían inspirarse en ella. Para estos países asiáticos, en el siglo XIX, el tiempo de esta historia importada se planteó entonces no solo en términos de distancia y recuperación, sino también de transición de los mundos arcaicos al mundo moderno. Era necesario pasar del subdesarrollo del mundo primitivo a la modernidad capitalista o a la modernidad marxista. ¿Cómo superar los obstáculos tecnológicos, institucionales, políticos que ponían trabas a esta necesaria, ineluctable marcha hacia adelante? En concreto, ¿cómo pasar en el siglo XIX de las sociedades tradicionales de África y Asia al universo de la revolución industrial? Pues en parte constituyendo una historia de tipo europeo. Lo que a mí me llama la atención como especialista del siglo XVI es que 3 siglos antes del siglo XIX, las poblaciones sobrevivientes del Nuevo Mundo habían sido invitadas a sumarse a la historia del cristianismo de Castilla y de Portugal, a abandonar la edad del Neolítico para abrazar la edad de hierro. Como siglos más tarde serán forzadas a abrazar la vulgata marxista o a someterse a los dictados del liberalismo de Washington o del Opus Dei. En la escritura de estas historias, la cuestión de la transición se me hace fundamental. Toda transición arranca con una ruptura. La conquista, la colonización, la revolución industrial, la mundialización son otros tantos años cero que marcan la entrada en la historia, al menos en una historia europea y occidental. En el año 2000, cito este caso extremo de amnesia, Brasil festejó sin parpadear o casi sus 5 siglos de existencia, mientras que el hombre está presente sobre la faz de esta tierra desde hace por lo menos más de 15.000 años. Pero no siempre se puede prescindir del pasado en América Latina. Si en Perú, México y otros países de América la escritura de la historia toma en cuestión la introducción de pasados no europeos, la historiografía occidental sigue trazando la línea divisoria. Estos tiempos serán llamados precolombinos, prehispánicos, precortesianos. No pueden ser más que prehistorias. Así podemos afirmar con Dipesh Chakrabarty, la historia es precisamente el lugar donde se desarrolla la lucha por apropiarse en nombre de lo moderno, o sea, de una Europa hiperreal, de estas otras disposiciones de la memoria. En otros términos, dejando a un lado las rutinas de la historia nacional y la historia colonial, podemos entender mejor el papel pionero y clave que asumieron la Nueva España y el Perú del siglo XVI en esta colonización de las memorias y en la universalización de la historia de tipo europeo. O sea, hubo en la temprana modernidad historiadores europeos que se pusieron a escribir la historia de las otras sociedades del mundo, es decir, a fabricar pasados concebidos, estructurados por ellos, empezando con las primeras tierras anexadas por los ibéricos, las del Nuevo Mundo. Ahora, última pregunta, último tema sobre los mestizajes. ¿Cuál fue la incidencia de la difusión del alfabeto y de la llegada de libros sobre las memorias indígenas y mestizas? Todos conocemos el ensayo de Mauricio Ferraris intitulado Sans papier, ontología de la actualidad. Ferraris nos explica que hoy en día el papel está desapareciendo, pero que las escrituras se multiplican en todos los soportes, tabletas, iPad, computers, teléfonos móviles. Yo diría que en la Nueva España y en el Perú siglo XVI asistimos al fenómeno absolutamente opuesto. El papel se impone como vehículo exclusivo de la comunicación, espiritual, política, económica, hasta musical. Este monopolio contribuyó a provocar la desaparición o destrucción de los otros medios tradicionales, pinturas, estelas con glifos, códices prehispánicos, quipu, etc. Otra vez, observamos el inicio, el arranque, la puesta en marcha, hace 5 siglos, de un proceso que parece que llegó a su fin en nuestro siglo XXI. Otra razón para utilizar la máquina del tiempo y visitar este siglo XVI. Otra vez aquí
creo que tenemos las pistas de una investigación histórica capaz de responder a los desafíos contemporáneos más que a las inquietudes y curiosidades del siglo pasado, del siglo XX. Sin embargo, la victoria del papel, del alfabeto, del libro no fue tan fácil. La victoria que hoy en día, con la desaparición del papel, se transforma en derrota, ¿no? Tanto los códices coloniales como las historias que dejaron indígenas y mestizas en castellano o en lenguas indígenas son respuestas, insisto, sobre el adjetivo mestizas a estos cambios. Lo son en su contenido, como en su soporte, el paso del amate mesoamericano al papel europeo, en sus géneros. Se inventaron nuevas convenciones, por ejemplo, para dibujar mapa para la administración española, nuevos tipos de documentos, como los famosos títulos primordiales que proliferaron en Nueva España. Eso para decir que mestizajes y mundialización no pueden ser disociados. La mundialización provoca mestizajes. Los procesos de occidentalización que acompañaron la mundialización ibérica produjeron un sinfín de mestizajes. Los mestizajes intercontinentales aparecen como uno de los giros decisivos que imprimió la expansión ibérica a la historia de la humanidad en el siglo XVI. Desde aquel entonces, lazos regulares unieron las cuatro partes del mundo y esta fabulosa disminución de las distancias entre los mundos se tradujo por un acercamiento muchas veces brutal y sin precedente entre seres humanos, hombres, mujeres y sociedades. Tanto las circulaciones conocieron una aceleración sin límite como las mezclas. Si bien estos viajes, encuentros y choques fascinaron la imaginación de muchos lectores europeos, un número considerable de seres los experimentaron en su propia carne, muchas veces muy a su pesar. Aquí la experiencia del mestizaje aparece fundamental porque los mestizajes nunca se reducen a epifenómenos culturales. Los mestizajes no solo implican los cuerpos, mas afectan también todos los ámbitos de la vida social, invaden lo político, o sea, movilizan y cuestionan las relaciones de poder al modificar tanto los modos de explotación material como los imaginarios y las creencias. Ya exploramos estas transformaciones en varios libros. Cabe ahora, yo creo, enfocarlas en su debida escala. De hecho, los mestizajes se observan y se estudian mucho mejor en la escala local. Cuando hablamos de mundialización, tenemos constantemente esta dialéctica, esta relación entre local y global. Los mestizajes son fenómenos que se estudian, se pueden entender y deconstruir en la escala local. Yo diría que es localmente, más precisamente en la intersección de lo local con lo global, que los mestizajes se encarnan y se materializan. Aparecen como el fruto de múltiples interferencias entre un modo de vida autóctono, brutalmente expuesto a todos los asaltos del mundo exterior, y las dinámicas de integración, incorporación, homogenización desatadas por la mundialización. Es decir, los mestizajes nacen, se desarrollan, se agotan en el seno de las relaciones de fuerza que difunde e impone la mundialización. Surge una pregunta que me parece esencial, porque hablar de mundialización, de occidentalización, de mestizajes, siempre tenemos el peligro de estas retóricas, de estas visiones absolutamente abstractas. Yo creo que para plantear una pregunta que nos concierne a todos nosotros hoy en día, yo creo que es interesante que el historiador se pregunte cómo los individuos del siglo XVI podían percibir los procesos de mestizajes provocados por la mundialización. ¿Cómo podían percibir esta misma mundialización? O sea, pasar de un nivel global macro, que finalmente puede ser una trampa intelectual, a un nivel local, un nivel conectado estrictamente con los archivos que existen en los países latinoamericanos o en España. De ordinario para los interesados, hablo de los hombres, las mujeres que vivían, por ejemplo, en Nueva España, el origen de dichas presiones relacionadas con la mundialización se confunde
con lo que el escritor argentino Juan José Saer designó como lo innominado. Pues la percepción local e individual, obviamente, dista de alcanzar. El conjunto de fuerzas en acción tiene dificultad en captar su carácter global, o sea, los interesados solo suelen identificar efectos aislados, desconectados los unos de los otros. Exactamente ellos como nosotros hoy en día. Yo no creo que nosotros podemos entender mejor los efectos de la mundialización sobre nosotros que los eh, hombres o las mujeres de Perú o de Nueva España del siglo XVI. Ciertos procesos de mundialización pueden ser objetos de una conciencia clara, otros procesos de una comprensión confusa, cuando otros más permanecen definitivamente opacos y desapercibidos. Vas a pensar en la dificultad para las élites indígenas de captar lo que significaba la revolución alfabética para ellos, la invasión del papel o la invasión del latín. Ya que solo podemos estudiar estas tomas de conciencia, estas opacidades en la escala global, dediqué mi último libro a analizar la vida de un mestizo de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, que se califica como un hombre nacido en el Nuevo Mundo. Un mestizo, hijo de un conquistador, de una indígena, establecido en una pequeña ciudad de provincia en México, en el Valle de Puebla, la ciudad indígena de Tlaxcala. Yo quería observar el encuentro del mundo antiguo con el mundo colonial, así como el choque y la concordancia de los tiempos dentro de una mente del siglo XVI que ya yo calificaría de americana. Quería identificar las fuerzas que se ejercieron sobre Diego Muñoz Camargo, examinando, analizando su trayectoria y sus compromisos. Diego captó en parte las transformaciones introducidas por la conquista, la colonización y la mundialización ibérica. Nos deja dos textos que son respuestas a las relaciones geográficas, a la cuesta de la corona real. O sea, tenemos muchísimos datos y ¿qué podemos observar? Vemos que del lado de una conciencia clara de la mundialización, Diego, vecino mestizo de Tlaxcala, o sea, del interior del altiplano, supo captar la importancia de los mares y de la mundialización marítima. El mestizo observa que desde su época una nave europea puede circular en cualquier parte del mundo. Diego se da cuenta de que desde aquel entonces el espacio del planeta se descompone en una miríada de puntos que el hombre ibérico puede relacionar entre sí con sus barcos. Obviamente los europeos, mestizos, negros e indios que vivían en las Indias lo sabían mejor y más que otros. No por casualidad, en la Ciudad de México en 1587 se publica una guía de navegación que traducía el interés creciente de las élites novohispanas para la construcción naval, técnica por excelencia de la mundialización ibérica. Obviamente, publicar tal obra en las imprentas del Nuevo Mundo no era un gesto sin significación. Para la generación de Diego, como él lo comenta varias veces, los avances fulgurantes de la navegación marítima ya son una evidencia y un logro sin posibilidad de marcha atrás. Cualquier mundialización, sabemos, promueve la desmesura. En pocos años, unos aventureros europeos invaden continentes, destruyen civilizaciones, amontonan ruinas. En los años en los que Diego escribía, en los años 1580, tanto en Manila cuanto en la Ciudad de México circulaba el proyecto de conquista a la China de los Ming. En este contexto, nos sorprende que Diego considerase que nada podía arrestar a los castellanos del Nuevo Mundo. En otros términos, Diego captaba la movilidad compulsiva que caracterizaba la mundialización ibérica en aquel entonces y que continúa caracterizando cualquier tipo de mundialización. Sino cómo explicar las páginas en las que nos describe Diego la agitación irresistible que movilizaba a los españoles de las Indias, que saliesen para Perú en busca de la plata de Potosí, que invadiesen la Florida, que cruzasen el Pacífico para desembarcar en China o que se hundiesen en las tierras del norte para apoderarse de las riquezas fabulosas de las 7 ciudades de Cíbola. Diego tiene conciencia
de estos procesos y de estas dimensiones. Y Diego es capaz al mismo tiempo de construir una historia de Tlaxcala, discurso sobre el espacio local, y de inserir este discurso en un contexto global que se extiende de Estados Unidos a Perú, de China a España, lo que para el siglo XVI y comparando con nuestros pobres cerebros es bastante apreciable, sobre todo viniendo de un mestizo que vive en una pequeña ciudad de provincia llamada Tlaxcala. Con Diego también podemos escudriñar otra vertiente de los mestizajes, sus efectos sobre el hombre interior, para usar una fórmula de la escritora Marguerite Yourcenar. Al estudiar lo que Diego dice, lo que él no dice, lo que él calla voluntariamente o lo que solo sugiere, detectamos todo lo que estas mezclas implican de resistencia, de ajuste, de negociación con lo innominado, que llega siempre del mundo exterior. ¿Cómo es que Diego supo crearse mecanismos de defensa? ¿Cómo consigo construirse una memoria personal al organizar y redactar una memoria colectiva local, la de provincia de Tlaxcala? O sea, la lucha de Diego entre local y global para mí es una lucha llena de enseñanzas para, por lo menos para nosotros europeos, para entender cómo nos podemos ubicar entre justamente local y global. En este juego, en estos dilemas, la negociación tuvo siempre un papel esencial. O sea, lo local tiene que negociar con lo global tiene que negociar con Tlaxcala y con lo local. Pero la reparación tuvo también mucho peso, otro mecanismo en esta conciencia de la mundialización. Diego se hizo el intérprete de un grupo, las élites indígenas tlaxcaltecas que se esforzaban por mantenerse a flote en una sociedad quebrada por la irrupción de Occidente. En este caso, reparar, arreglar, significa recuperar localmente todo lo que puede ser recuperado, empezando por una memoria local que reivindica un pasado prehispánico que pueda ser aceptable para las autoridades. En otros términos, en sus textos, Diego es capaz de pensar el universo mundo, traducción, lo global, y el espacio local, Tlaxcala, y constantemente viaja entre estas dos dimensiones. El hombre interior, para hablar de Diego como Marguerite Yourcenar, tiene que reaccionar a los desafíos impuestos por el nuevo orden oceánico, tanto a sus repercusiones globales como al trastorno de las estructuras indígenas. El hombre interior se inventa toda una serie de referencias que le permiten orientarse entre una sociedad local que lucha por sobrevivir y un más allá, un ultramar difícil de concebir y alcanzar. Puede designar el globo, el universo mundo, la lejana metrópoli o los muchos frentes de la expansión ibérica en el lejano norte. El pasado indígena en ese caso se vuelve una antigüedad. ¿Se acuerdan del término utilizado por Andrés de Olmos? Una antigüedad que ya pasó, pero cuidadosamente inventoriada y siempre tratada con el respeto que se debe a las cosas de antaño. Para Diego, el mundo cristiano que le sucede a este mundo antiguo puede ser el último de los mundos, y es el último de los mundos. Como para nosotros, en principio, la modernidad representa una etapa última. Lo que más importa para Diego es pertenecer al buen lado, el lado de las élites coloniales. Nos falta el tiempo para analizar todo lo que pasó en su cabeza. Sin embargo, lo que sabemos basta para entender que una historia global se construye a partir de una reflexión constante entre local y global, y que los procesos de mundialización deben ser estudiados también a partir de los individuos, de sus actores y de sus víctimas. Y así nos damos mejor cuenta cuánto la historia del mundo colonial iberoamericana resulta ser una clave para entender las transformaciones que nos rodean y nos invaden en este mundo contemporáneo. Para concluir, en mi caso, quiero decir que las reflexiones sobre el impacto de la revolución alfabética, la imposición planetaria de una historia de tipo europeo y sus lazos con la colonización, la vivencia, la experiencia individual de la mundialización son tantos elementos para proponer otra forma de historia a jóvenes europeos y franceses, cuyas familias llegaron de África, de Asia, del Caribe, trayendo otros pasados,
otras vivencias, otras memorias. Muchos de estos elementos que utilizo con mis colegas en los colegios, los liceos, proceden de sus pasados latinoamericanos. Me parecen que estos pasados nos pueden ayudar a nosotros europeos a repensar la actualidad, la realidad europea del siglo XXI. Si no podemos incorporar estas nuevas poblaciones europeas a una memoria europea común, múltiple, mestiza, la situación que provocó la muerte de Samuel Paty la semana pasada se va a repetir de manera ineluctable. Insisto una vez más sobre la necesidad que veo en mi parte del mundo de conectar la búsqueda de una historia global, de utilizar los pasados latinoamericanos con los imperativos de vivir en sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Estamos muy contentos de haberlo escuchado. Como ve, tenemos gente, muchísima gente escuchándonos, incluso de la India, de Polonia, de toda América Latina, que está aquí con nosotros. Me gustaría pasarle la palabra a mi compañera Michelle Acosta, porque ha habido varias preguntas de parte del público que le gustarían realizarle. Sí, muchas gracias por su conferencia, profesor Gruszynski. Ha sido realmente muy estimulante. Ya vamos a dejar al final un ratito para comentarios, pero quisiera ahora aprovechar para transmitirle algunas de las preguntas del público, y una de ellas gira sobre el papel del historiador y dice que propone que según la colonización de las memorias que propone el autor, o sea usted, en la actualidad estamos también frente a un año cero. ¿Cuál cree que debe ser el papel del historiador para dar cuenta de esta mundialización actual y cuál debe ser su rol en la enseñanza de esta historia mestiza? ¿Espero otras preguntas o ya puedo responder? Si quiere, le hago las preguntas también. Hay otra pregunta sobre enseñanza y gira en torno a cuál sería la propuesta didáctica para llevar algunos de los puntos de lo que señala usted en el aula escolar. Si tiene algunas propuestas didácticas concretas, más allá de la reflexión. Y otra más sobre el papel del historiador, que sería cuáles son las investigaciones que quedan por realizarse de este proceso de conquista e implantación de la mundialización hispánica. ¿Cuáles líneas de investigación a futuro usted cree que todavía podemos desarrollar desde esta parte del mundo? Bueno, yo creo que, y voy a hablar como europeo y como ciudadano francés, ¿no? Como profesor que está enseñando en América Latina. Obviamente, el historiador tiene una responsabilidad social. O sea, en mi país, el Estado gastó muchísimo dinero para mi formación y entonces tengo que, de cierta manera, no devolver este dinero, pero pensar en que nuestro papel no es únicamente dar conferencias muy bonitas en congresos, en reuniones, sino que nuestro papel tiene que poder salir de la universidad. El problema que uno de los obstáculos para responder a las preguntas, un obstáculo muy concreto, es conectar la labor que se puede hacer en nuestras universidades con la enseñanza primaria y secundaria. En Francia tenemos un problema enorme, no hay lazos, no hay conexiones bastantes constantes o bastantes firmes para justamente traducir en la enseñanza lo que se hace en la universidad. El historiador tiene una responsabilidad social, o sea, tiene que pensar en función de la sociedad en la que vive. Descubrí el fenómeno del mestizaje cuando llegué en México en 1970, hace 50 años. Yo no sabía lo que era un país mestizo. Viví después 10 años en México. Entonces, no solo pude observar como turista, pero tuve que padecer, soportar, gozar de un país mestizo con todas sus contradicciones, etc. Cuando regresaba en mi tierra, mis padres son gente que vivían en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Entonces, llegaba en el avión en Orly o en Charles de Gaulle y después el tren hasta el norte, cerca de Lille. Cuando me estaba acercando de mi tierra, ya la gente estaba hablando árabe, no entendía más lo que decía la gente. O sea, la población de la ciudad en la que nací se había transformado completamente.
había nuevas poblaciones con otra religión, pero gente nacida en mi tierra, ciudadanos como yo, que no eran gente africana, venían los padres, los antepasados de África. O sea, estaba yo frente a una sociedad que se estaba mestizando, estaba frente a lo que fue México en el siglo XVI. Y eso es el caso de toda Europa. Entonces, de repente, yo entendí que mi curiosidad por los procesos de mestizaje, occidentalización, resistencias de lo que pasaba, podían servir no a explicar lo que pasaba en Francia en 1990, pero me podía ayudar a pensarlo, porque mi formación, como la formación de todos los historiadores europeos y de todos los historiadores europeos que ustedes a veces copian, mimetizan, utilizan, es una sociedad puramente blanca, en la que esta diversidad, esta complejidad no existe. Entonces, la experiencia mexicana me ayudó a cambiar mi manera de ver, a captar cosas que no podía captar. Entonces, la relación del historiador académico de la universidad con la escuela es fundamental. La relación con su sociedad es fundamental. La dificultad es escapar al corporatismo, al feudalismo universitario, ya que la mayoría, una gran parte de nuestros colegas están en la universidad por razones de poder, no de producción intelectual. La universidad en cualquier parte del mundo, en México, en Colombia, en Argentina como en Francia, es una institución y no es un lugar para transformar el pensamiento. Hay excepciones, obviamente, pero siempre tenemos que pensar en eso porque eso explica muchas resistencias, o sea, el hecho de que perduren formas de historia que remontan al siglo XIX, tal vez antes, y que sea tan difícil adaptar la universidad al mundo contemporáneo. Voy también a tratar de contestar a esta, ¿qué hacer concretamente? Las temáticas, occidentalización, mestizaje, mundialización, globalización, es algo espantoso para jóvenes. O sea, en una clase, jóvenes de 14, 15 años. Pero hay otra manera de hacer historia global. Quiero nada más detenerme sobre un ejemplo que es una experiencia que hicieron mis colegas en Nimes. Nimes es una ciudad del sur de Francia. Es una ciudad que fue importante en el siglo XVI, XVII, XVIII. Tenía una industria textil, exportaba sedas, tenía relaciones con muchas partes del mundo. En la ciudad de Nimes, la ciudad tiene un museo, un pequeño museo. En el museo hay objetos. Entre estos objetos, por ejemplo, hay la cochinilla. Esta cochinilla era una cochinilla que llegaba en el siglo XVII en Nimes desde la Nueva España. A partir de la cochinilla, ustedes tienen que imaginar unos 30 alumnos, ¿no? El maestro, la maestra con los ejemplos de cochinilla en las manos, ¿no? Se puede hablar de qué es la cochinilla, por qué este color, cómo se cultiva, quién cultiva la cochinilla, los indios de México, cómo viven los indios de México. Es una colonia. ¿Qué es una sociedad colonial? ¿Cómo circula la cochinilla entre México y Nimes? O sea, relaciones entre el mundo Reino de Francia y la Nueva España y España. O sea, a partir de un objeto podemos de repente abrir los horizontes e introducir a estos jóvenes, o sea, de manera absolutamente natural, explicarles los indios, la cochinilla, México, la Nueva España, después la circulación, el tráfico, las relaciones económicas. Otro objeto en el mismo museo. Hay una tela que se utiliza para hacer los jeans, los Levi's, que se llama denim. Esta tela se llama en inglés denim, quiere decir de Nimes. Es una tela que se inventó en la ciudad de Nimes. Se exportó para Nueva York. En Nueva York, el señor Lévi-Strauss compró mucho de esta tela denim y inventó el Levi's. Aquí tenemos una relación entre la ciudad de Nîmes, Nueva York,
y uno de los símbolos, por lo menos para mi generación, que era el símbolo de la emancipación de la juventud, etcétera, etcétera, y que es un símbolo de la sociedad, la civilización norteamericana. Siempre a partir de un objeto, un pedazo de tela azul, ¿no?, que puede circular en manos de los alumnos. Último ejemplo, para no hablar demasiado, mismo museo. ¿Qué hacían los comerciantes ricos de Nimes con el dinero que podían sacar de la producción textil? Obviamente, utilizaban este dinero para multiplicarlo. O sea, participaban en el tráfico de los esclavos, o sea, la trata de los negros. Y eso quiere decir que en el museo hay registros, archivos. Y se ve que uno de los accionistas de la compañía que ponía todo su dinero, sus ganancias en la tráfica de los negros africanos, se llamaba Voltaire. Voltaire, el rey de los filósofos. Otro elemento sumamente interesante porque permite a un profesor de letras al mismo tiempo hablar de la filosofía de las luces, los principios de las luces y la contradicción de esta época. Y se ve el apellido de Voltaire, o sea, muy claro, ¿no?, sobre la lista y el dinero que él, porque hacía mucho dinero y quería conservar su dinero y hacía lo que nosotros hacemos también, o sea, puso su dinero en cosas sucias, como lo hacemos sabiéndolo o no sabiéndolo hoy en día. A partir del registro de la cochinilla de la tela de Nîmes, eso permite no solo hablar a pequeños blancos franceses, pero también a los árabes, a los que vienen del Caribe, Martinica, Guadalupe, que son los hijos de los esclavos. O sea, eso permite constituir una memoria que yo llamaría colectiva, a la que todos pueden compartir. Y permite introducir un elemento que para mí es muy importante, América Latina, la historia de México, y no quiero, no puedo utilizar todo el tiempo para contestar, pero en este museo también hay toda una serie de medias de seda que se hacía en Nimes para las cacicas de Lima, las cacicas y de Cusco. O sea, había en el siglo XVIII relaciones entre Nimes, Cusco y Lima, o sea, que llegaba de Cusco o de Lima el modelo que se podía vender a las indias cacicas, se fabricaban en Nimes y después se mandaban las medias de seda de Nimes para ser vendidas a las cacicas peruanas. Esta vez Perú entra, las cacicas, la posición de la mujer en el mundo indígena, el mundo colonial. Eso sería un tipo de, o sea, nosotros buscamos siempre, como decir, elementos absolutamente concretos y utilizar los recursos locales. O sea, no es necesario ir a París, a Le Louvre, basta ir al museo de la ciudad, del pequeño museo que nadie visita, y se encuentran con material que permite no hablar de toda la historia del mundo. La historia global no es una historia enciclopédica, pero de tocar elementos importantes que siempre se relacionan con la vida cotidiana de estos chavos o de estas chavas. Y las líneas de investigación, yo creo que indiqué algunas, ¿no? El problema no es, hay muchas cosas que estudiar. El problema es la resistencia del mundo académico universitario. Una de las razones de estas resistencias, y antes de la charla lo comenté con ustedes, obviamente la compartimentación de América Latina, la división en historia nacional es un factor definitivo de subdesarrollo histórico. Y explica también el colonialismo, o sea, ustedes importan modelos de Francia, de Estados Unidos, postcolonial, subaltern, porque es muy difícil entrar en el mundo contemporáneo con un modelo del siglo XIX. Yo creo que las historias nacionales que se construyeron en todos los países de América Latina fueron sumamente útiles en el siglo XIX. Resulta que estamos en el siglo XXI. Y que se volvieron, yo creo, para mí, un obstáculo para abrir los horizontes. Porque para hacer una historia global es necesario pensar América Latina. O sea, empezar quebrando las fronteras entre artificiales del siglo XIX. Después, para pensar historia global es necesario pensar Amazonia. Amazonia quiere decir Amazonia de Colombia, de Bolivia, de Perú, etc.
es la única manera de desarrollar nuevas problemáticas. El hecho de abrir horizontes complica el trabajo, pero ustedes están tratando de reflexionar sobre complejidad. Tenemos esta máquina que estoy utilizando ahora, que nos permite ahorrar mucho tiempo y que hace que hasta ustedes pueden consultar lo del Museo de Nimes a través de la pantalla. O sea, hay elementos hoy en día que facilitan esta manera de, este esfuerzo para abrir los horizontes. Y yo, para contestar de manera más precisa, yo creo que siempre hay que partir de preguntas del mundo que nos rodea. O sea, es a partir de las preguntas de una conciencia del mundo que nos rodea, que nos invade, que podemos hacer preguntas al pasado. Si nos limitamos a importar modelos europeos o norteamericanos para aplicarlos a la realidad latinoamericana, continuamos como el siglo XIX, siglo XX. O sea, repitiendo cosas ya hechas, ya estudiadas. Yo creo que insistí mucho sobre lo local porque Diego Muñoz Camargo es un ejemplo para nosotros. Hay que partir de la problemática local. ¿Cuáles son las preguntas, las cuestiones? Y a partir de eso, ver en qué medida el pasado responde, no responde. No va a dar una solución el pasado, pero nos ayuda a salir de nosotros, a salir de nuestras rutinas intelectuales para entender cómo se desarrollan los procesos, cómo aparecen, cómo desaparecen. Muchas gracias. ¿Sabe que tenemos ahora justamente algunas preguntas vinculadas con el mestizaje y la transculturación? Uh-huh. Así que se las formulo todas para que tal vez también pueda responderlas en bloque. Sí. La primera de ellas es ¿cuál es el rol de las élites coloniales en el proceso de americanización? Entonces, ¿qué concepción sobre el tiempo se tenía en Europa y cómo se manifestó esto en sus textos sobre historia y en la colonización misma? Otra pregunta sobre el tema es ¿cuál es su visión sobre el impacto de la coexistencia de tradiciones étnicas diversas en Hispanoamérica, en las revoluciones y derrumbe monárquico? Y la última de este bloque sobre mestizaje es si usted considera que es posible pensar al proceso de mestizaje latinoamericano de forma que supere la dicotomía entre el mito de la democracia racial y entendiendo cómo... y la miscigenación. Misígenas. Brasil, ¿no? Sí, perdón. No entiendo. Perdón. Bien, eso. Bueno, obviamente en esta historia colonial, el siglo XIX, hoy en día, el papel de las élites es fundamental. Y cuando hablo de las élites y cuando hablamos de las élites coloniales, tenemos que tomar en cuenta el papel de las élites indígenas. O sea, en la historia de América Latina hay una tradición, ¿no? Siempre de grupos que hacen puente entre el poder colonial, postcolonial y las masas. Y las élites latinoamericanas siempre desempeñaron de manera magnífica este papel, continúan haciendo lo mismo hoy en día, pero también las élites indígenas, siglo XVI, XVII, XVIII, desempeñaron este papel entre las élites criollas y las masas indígenas. Entonces, ahí hay una temática, para hablar de una temática interesante que vale la pena escudriñar, explorar, es la colaboración. ¿Hasta dónde puede ir la colaboración? Siempre hay colaboración de las élites indígenas, criollas, españolas, mestizas, con el poder del momento. Pero esta colaboración supone siempre una negociación. Estas élites nunca se quedan pasivas, mucho más complicado. Y ahí sería interesante, obviamente, explorar de manera muy detenida este mecanismo. Obviamente, en la medida en que desde el siglo XVI hasta hoy en día estamos con el mismo modelo de élites que son intermediarios entre Madrid y Lima, o entre Lima y París, o Londres, o Washington, o hoy en día, en el caso de Amazonia, Pekín, hay que
es un tema prioritario para mí. Y ver cómo no se trata de condenar a estas élites, se trata de entender cómo pasa este mecanismo, porque obviamente todos nosotros, por pertenecer a la universidad, yo y ustedes pertenecemos a estas élites. Entonces, no somos las masas, ¿no? Tenemos máquinas, podemos comunicar y tenemos acceso al saber. Entonces, problema de la colaboración, problema de las élites y entonces de la naturaleza del poder. El mestizaje, yo creo que hay que salir de las retóricas de miscigenación, de democracia racial. El mestizaje es un proceso fundamental porque es un fenómeno hoy en día universal. Y los latinoamericanos deben olvidar, o sea, ya no pensar que es una cosa típicamente latinoamericana. Eso sí, lo fue, pero hoy en día mi país es un país mestizo. O sea, el mestizaje tenemos que estudiarlo porque es un fenómeno universal que era característica todo lo que hacemos en todos los niveles. De ahí el cambio entre una situación anterior en que había una adecuación entre mestizaje, exotismo, países tropicales, Brasil, etcétera, Perú, México, y los países, digamos, puros, Europa, Rusia, etcétera. Hoy en día es un fenómeno general. Por eso, cuando hablo de los problemas que plantean la enseñanza en mi tierra, es necesario pensar a partir de América Latina y de las problemáticas latinoamericanas, la cuestión de mestizaje, por qué estamos frente en una clase en Francia a un público absolutamente mestizado, con elementos que pueden ser, que son distintos de los elementos históricos en América Latina. O sea, en nuestras clases hay este elemento del Islam que existía en la España del siglo XVI, con los moriscos, ¿no? Pero que no existía con esta amplitud en las colonias hispanoamericanas. Y bueno, había una pregunta también sobre la concepción del tiempo, ¿no? ¿Puedes repetirme esta pregunta sobre qué tiene que ver con la concepción del tiempo? Tu micrófono, Michelle. En el siglo, bueno, en el periodo de la americanización, ¿qué concepción sobre el tiempo se tenía en Europa y cómo se manifestó esto en sus textos sobre historia y en la colonización misma? O sea, cuando usted construye y reconstruye la historia de este proceso del siglo XVI, ¿cómo influye la concepción europea del tiempo a la hora de mirar los efectos de la mundialización en América Latina o hispana? Es una pregunta gigantesca. Voy a responder una cosa bastante sencilla, muy clara. No existe concepción europea del tiempo. El tiempo es una invención europea. O sea, si pasamos al mundo, a China, tiempo no existe. O sea, no debemos pensar que el tiempo es un concepto universal con unas formas, modalidades europeas, chinas, japonesas o mexicanas. El tiempo no existe tampoco entre los nahuas, entre los amerindios. El tiempo es una invención, una creación de los griegos, de los romanos, perfeccionado, pero la idea de tiempo no es un universal, es yo sé que puede ser bastante sorprendente, pero como la historia no tiene nada que universal. La historia es una receta europea para construir pasados. Bueno, la practicamos todos porque el colonialismo, el imperialismo hizo que todos nosotros hacemos historia de tipo europeo. Pero tampoco la historia es una forma universal, es algo bastante específico, absolutamente formado, transformado a partir de moldes europeos. Para decir, cuando hablamos de tiempo, nosotros hablamos de un flujo lineal y orientado con un pasado, presente, futuro. Eso es una creación europea. Eso es mi manera de pensar el tiempo. Ustedes, como colonizados, piensan de la misma manera, pero no estamos enfrente de un tipo de objeto irreal, o sea, que existiría en todo tiempo y fuera del tiempo. Es una creación cultural. Y tenemos que pensar a partir de eso, o sea, no se impone una idea del tiempo, se impone la idea que el tiempo ordena la visión de una sociedad. Es lo que llamo historicización, o sea que nosotros
europeos vemos el mundo a través de un molde que historiciza, que crea pasados, presentes y futuros. Es nuestra manera de pensar el mundo y la sociedad. Yo me expliqué sobre todo eso en La máquina del tiempo, un libro que va a publicar Fondo de Cultura Económica cuando Dios quiera, o sea, cuando se acabe la epidemia. Pero es un tema sumamente complicado, obviamente, que no puedo resumir en algunas palabras, pero ya solo para provocar dudas o cuestiones o perplejidad, quería responder eso. Muchas gracias. En realidad, por historicidad, tenemos aquí una pregunta que nos llega desde Filadelfia, donde nos preguntan sobre cómo dialoga usted con la propuesta de François Artaud. De hecho, la pregunta textual dice que nos ha hablado sobre cómo se ha pasado en el proceso de India. Pero François Artaud señala que las sociedades occidentales estuvieron hasta el siglo XVIII marcadas por el modelo de la historia magistra vitae, en el que en el que el presente es siempre inteligible a partir del pasado. Hartog sugiere entonces que la experiencia del Nuevo Mundo no provocó un cambio importante dentro de lo que denomina en su trabajo regímenes de historicidad. La pregunta concreta es, ¿usted está de acuerdo con esta perspectiva o piensa que la mundialización ibérica produce un régimen de historicidad específico? En el libro del cual estaba hablando, La máquina del tiempo, demostré cómo aparecieron en el siglo XVI, en México y en Perú, otros regímenes de historicidad. Y di bastantes ejemplos. Artaud tiene toda la razón. Europa no soporta otros regímenes de historicidad, lo que hace que los latinoamericanos ni saben que existen. Porque en el siglo XVII estos regímenes, que fueron creados por indígenas y mestizos, que eran otras formas de pensar el pasado, desaparecieron. Es importante cuando hablamos de mundialización, siempre estamos en un contexto de relaciones de poder. Y el modelo europeo no soporta que aparezcan otras formas de pensar el pasado. Entonces, ustedes van a encontrar historiadores indígenas en México y en Perú, mestizos, hasta principios del siglo XVII y después ya nada, porque triunfa el régimen de historicidad. El régimen de historicidad no es nada más una creación europea, es una forma de colonización europea y que aplasta todas las otras formas. Yo hablé un poquito de manera superficial y rápido de China y Japón. Tenían historiadores, libros de historia desde hace siglos. Eso se acabó con la llegada de la historia de tipo alemana en Japón y de la historia inglesa y francesa con Sun Yat-sen, después con el marxismo. O sea, después de eso no quedó estrictamente nada. O sea, el mismo proceso de aplastar otras maneras de tratar el pasado. Eso se puede verificar en todas las partes del mundo. O sea, el mundo indoamericano, hispanoamericano no tuvo un trato particularmente trágico. Eso pasó también en China, en Japón. O sea, el modelo europeo se presenta como el único modelo y el modelo europeo nos da a pensar que el tiempo es una categoría universal y que la historia es una categoría universal, lo que no, como decir, no significa que estos modelos sean inútiles, son sumamente útiles. Tenemos que relativizarlos, recontextualizarlos dentro del proceso de imposición de estas formas de pensar, que quiere decir imposición y eliminación de otras variantes. Y en este libro presenté, por ejemplo, una forma de historia combinando glifos con texto. En México, en los años 1540, era otra opción para tratar de construir el pasado. Eso desapareció. Y desapareció hasta el punto que los historiadores que deberían conocer este pasado no lo conocen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta capacidad. Ya hablaba mucho en mi juventud de imperialismo, de imperialismo intelectual o cultural. Sí, muchas gracias.
Sabe que nos han surgido algunas preguntas de tipo conceptual y quisiera preguntárselas, también como un bloque. La primera sería, en la historia de la mundialización, ¿cómo puede insertarse el concepto de frontera, de regiones frontera, que en algunos escritos del siglo XVI ya estaban mencionadas? La segunda sería, según la colonización de las memorias que usted propone, en la actualidad estamos también frente a un año cero. ¿Cuál cree que debe ser el papel del historiador para dar cuenta de esta mundialización actual y cuál debe ser su rol en la enseñanza de esta historia mestiza? Y por último, una pregunta también sería cómo reescribir una historia decolonial desde la perspectiva de las epistemologías del sur que propone Bonaventura de Sousa y así superar la visión del cazador. Yo no puedo dar respuestas a todo eso por una razón, porque ¿cómo decir? Lo que me interesa es dar respuestas a mis colegas europeos y franceses, ¿me entienden? O sea, yo no creo que un francés o un europeo pueda explicar cómo hacer la historia a latinoamericanos. Es algo absolutamente absurdo. Y sería además continuar con el colonialismo. Y estoy dando varios ejemplos, pero siempre conecto esos ejemplos con mi experiencia personal y con las urgencias de mi tierra. No pretendo que ustedes tengan que hacer la historia de esta manera. Eso son ustedes que deben inventar. Lo que ustedes deberían hacer es dejar de repetir Thompson, Chartier o Gruzinski, etc. O sea, esta forma de mimetismo es una forma de su desarrollo. O sea, los latinoamericanos tienen bastantes historiadores para no depender de lo que escribe en Europa o en Estados Unidos. Pero eso es el problema de ustedes. Como un joven de 16 quiere volverse adulto o no adulto, es problema de él. O sea, no es mi problema. Para la noción de frontera, yo diría que dentro de una perspectiva global, se puede hablar de frontera, pero la frontera es la frontera entre global y local. Hay que plantear la frontera, para mí, la noción de frontera de esta manera. O sea, hablar clásicamente de frontera es hacer historia colonial o historia de los imperios. Sobre eso hay bibliotecas enteras, podemos continuar añadiendo más libros, pero me parece bastante inútil. Ahora, sí, hay una hablé de intersección entre local y global. De hecho, hay una frontera sumamente complicada. Otra vez estoy con la complejidad que les interesa a ustedes. Ahí está la frontera que podemos hoy en día tratar de entender, porque también es una frontera que está dentro de nosotros. Voy a dar un ejemplo. Si usted tiene la COVID, usted tiene Wuhan dentro de ustedes. O sea, el global está dentro de ustedes. O sea, el global no es algo que está muy lejos, el global está con nosotros también. Por eso insisto sobre esa dificultad, el interés de precisar lo que podemos entender como frontera, hablando en la perspectiva de global y local. Cuanto al papel del historiador sobre la mundialización, yo creo que cada quien tiene su posibilidad, su capacidad. Yo trato de pensar el mundo que me rodea a partir de mi experiencia latinoamericana y colonial. No pretendo explicar la mundialización hoy en día, sería absolutamente absurdo. Pero esta experiencia, cuando estoy con Diego Muñoz Camargo, él me ofrece una distancia con el mundo actual. O sea, su forma de conciencia, las cosas que él ve, no ve, que entiende, que no entiende, me ayuda a pensar sobre lo que yo entiendo, no entiendo. Entonces, el especialista del siglo XVI puede contribuir con lo que sabe del siglo XVI. Como un especialista de China en el siglo XVII puede contribuir. Yo no creo que un historiador puede así decidir explicar la mundialización. Además, es algo que estamos viviendo, no es un proceso terminado. Y es muy difícil decir si estamos con año cero. Yo creo que para mí no tiene mucha significación. O sea, cuando estamos hablando de eso, estamos creando
muchas veces objetos absolutamente retóricos. Yo puedo hablar de año cero hablando de mi propia vida y trayectoria y vida personal. En este caso, yo tengo la información, yo tengo la experiencia y puedo decir que hay un antes y un después o un cero. Decidir que mundialización es un año cero, yo creo que también es una falsa pista. Hay que partir de realidades concretas, de experiencias concretas y no de formas que pueden volverse muy retóricas. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta sumamente interesante sobre el tema de la religión y esta tensión de la leyenda negra que usted menciona en su texto. Y la pregunta concretamente es, ¿cómo realizar una historia de la evangelización o del catolicismo como valor de la mundialización ibérica sin caer en los triunfalismos de los escritores eclesiásticos y en aquellos intelectuales que se apoyan en la leyenda negra? Bueno, yo creo que la referencia religiosa es fundamental del siglo XVI para pensar la universalidad. O sea, el elemento que ayuda a los ibéricos, a los indios cristianizados, a los mestizos, a pensar que son parte de una humanidad, viene del cristianismo. No estoy exaltando el cristianismo, es una observación. O sea, el cristianismo ofreció en el siglo XVI la posibilidad de considerar que los indios, los españoles, todos eran la misma humanidad y que había un mundo, un universo entero. Y además había que predicar y cristianizar el mundo entero. O sea, el petróleo, la energía, la impulsión, la daba el cristianismo, con esta idea de mundo-universo, o sea, de conquistar el globo. Obviamente, eso tiene que ver con lo imaginario, la ideología, pero es un elemento esencial porque daba herramienta intelectual para pensar el mundo. El mundo para Diego, primeramente, es el mundo cristiano. Y el rey de España tiene como vocación gobernar el mundo entero cristiano porque es el rey católico, etcétera, etcétera. Entonces, son útiles de la época para pensar y es importante para nosotros analizar esos útiles, este tipo de herramienta, cómo pensar lo global. En esta época se utiliza este tipo de vocabulario a partir, y no únicamente de las crónicas de la evangelización, sino en todos los textos, porque todos los ibéricos y todos los europeos participan de esta mentalidad, protestantes o católicos. O sea, el mundo es un globo que tiene que ser cristianizado. Ahí tenemos ya una parte de la fuerza de la mundialización. O sea, esta necesidad de cubrir el mundo con cristianos, ¿entiende? Necesidad que no sentían los chinos, por ejemplo, que se quedaban en su tierra. Los cristianos europeos, y no solo los católicos, después sabemos los holandeses llegan en Nueva York, los ingleses en Estados Unidos, en India y todo eso. O sea, eso es manera, y no significa obviamente defender la labor de la iglesia ni condenar a la iglesia, son problemáticas del siglo XIX y ya no estamos otra vez en el siglo XIX. Es cierto, la verdad es que este contrapunto sobre cómo fue aceptada tal vez la religión católica o cómo sí logró imponerse la religión católica o el cristianismo en América y no así tanto en Japón o en China es interesante porque nos muestra también esta diversidad de respuestas y cómo los procesos históricos no son lineales y no avanzan de manera lineal. En este también, en este impulso de avanzar de centrarnos un poco en América Latina y mirar también las relaciones con Oriente, tenemos este nuevo bloque de preguntas, donde la primera de ellas es si hubo una relación especialmente estrecha entre la Nueva España y Japón, entre 1573 y 1639. La persona pregunta porque dice que le llama la atención el particular y temprano éxito de los biombos en Nueva España, y más tarde de los enconchados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también en la misma línea, es si podría por favor compartir sus reflexiones sobre la relación entre México y Japón en términos de los mestizajes de la mundialización.
Chimalpanil describe una misión japonesa que llega a la Nueva España en el siglo XVII, pero también hubo muchos asiáticos, incluidos japoneses, que fueron importados como esclavos. ¿Cómo se da este mestizaje entre Japón y México? Y finalmente, ¿en qué se diferencia la relación entre México con China y la relación entre México con Japón? ¿Es posible escribir una historia que pretenda ser científica pero no eurocéntrica? Y cierra la última pregunta de este grupo es si los europeos que se lanzaron a escribir sobre pueblos y países con una historia pre-europea, ¿en qué medida pudieron hacerlo? Porque la misma historia eurocristiana estaba fundada en el parteaguas fundamental, el nacimiento de Jesucristo. Esta visión de la historia entre un antes y un después, ¿en qué medida pudo ayudar a los europeos a ser flexibles y adaptarse de alguna manera a estos nuevos mundos que encontraron? Son dos tipos de preguntas muy distintas. Voy a contestar sobre la relación de México y Japón, pero que hay muchos estudios, muchos libros. Lo creo que es importante. Hubo en los años 70, 80 muchos estudios en los Estados Unidos sobre orientalismo. El orientalismo se ha concebido con la visión que tenían los europeos del mundo oriental. Y a veces la gente no se daba cuenta de que hubo un orientalismo en Perú, en Hispanoamérica, en Brasil, en México. Quiero decir que siempre pensamos, y eso es el problema de la historia colonial, la relación entre México, Perú, Colombia, etcétera, con Madrid a partir del Atlántico. Para los que vivían en las Indias de Castilla, la otra parte del mundo era tal vez más importante, la parte asiática. Estoy otra vez hablando de Diego Muñoz Camargo. Cuando uno lee Diego Muñoz Camargo, que salió una vez, dos veces de su tierra, una vez para ir hacia el norte de México, otra vez para ir a Madrid. Pero lo que describe Diego Muñoz Camargo es un mundo mexicano con los ojos clavados sobre China y Filipinas. Y sabemos que para los niños es lo mismo. ¿Por qué? Porque el dinero está en Potosí y los productos de lujos están en China. Y porque el comercio transpacífico puede escapar al control de Madrid. O sea, el mundo colonial tiene dos caras. Una cara colonial, dependiente, dominada, y otra cara que se abre sobre el otro mundo, el mundo oriental. Es verdad que había en 1640 en México 5.000 asiáticos. O sea, hay una presencia oriental. Pero yo creo que es una historia global y que no sea una historia eurocéntrica, pone América Latina en el centro y trata justamente de comparar las relaciones no solo con Japón, sino Filipinas, China, pero también con la India de Portugal, o sea, Goa, los portugueses. No debemos olvidar esta dimensión y sabemos que los barcos que regresaban de la India de Portugal pasaban por el sur del Atlántico y pasaban por Recife, por Salvador de Bahía. O sea, hay toda una dimensión del pasado colonial que tiene que ver con Asia. Asimismo, deberíamos hablar de las relaciones con África, que son fundamentales por la razón de la esclavitud. Entonces, es interesante pensar que el mundo asiático oriental ofrecía finalmente a los criollos otra opción, o sea, una opción distinta del comercio con Madrid, y en esta historia entra obviamente todos los procesos, las maniobras de corrupción, ya que al gobierno de Madrid no le gustaba nada estas formas de relaciones directas entre Lima, Acapulco, México, Manila y el mundo asiático. O sea, es importante para repensar la relación colonial, introducir este mundo asiático. Y había una segunda pregunta, ¿me puedes recordar, por favor, la segunda pregunta que no tenía nada que ver con Japón y con México? No, micro. Tu micrófono, Michelle. Y reordenando y entonces... ¿Puedes repetir? Sí, la otra pregunta, que en realidad era más sobre el tiempo, decía: los europeos se lanzaron a escribir sobre pueblos y países
con una historia pre-europea, esto de capturar la memoria que usted había mencionado. ¿En qué medida pudieron hacerlo? Porque la misma historia eurocristiana estaba fundada en un parteaguas fundamental, el nacimiento de Jesucristo. Esta visión de la historia en un antes y un después, ¿en qué medida pudo ayudar a los europeos a ser flexibles y a adaptarse de alguna manera a estos nuevos mundos que encontraron? Bueno, yo creo que ya empecé a responder de manera superficial. O sea, los españoles que escriben no escriben solos. ¿Quién da la información? O sea, cuando ustedes hacen una maestría, un doctorado, se van a las bibliotecas, leen artículos, ¿no? Utilizan todas las bibliografías. Los españoles que escribían sobre los nahuas, los aztecas o los incas no tenían bibliotecas en su casa para trabajar sobre. Dependían absolutamente de la información que las élites indígenas les proporcionaban. Estas élites indígenas eran élites cristianizadas. O sea, el problema de la escritura, de la integración a la historia del cristianismo, no es entre el mundo español y el mundo indígena. Es entre unos españoles que saben escribir y hacer libros de historia. No es nada fácil escribir un libro de historia. Y élites indígenas que saben escribir, que son cristianizadas y que conocen las fuentes indígenas. Entonces, hay que primero ubicar la pregunta en este contexto. Y en este caso la pregunta cambia completamente porque ya los informantes, estas élites indígenas que, lo recuerdo muchas veces, escriben y hablan en latín, son trilingües, que dan la información, son gente a veces mucho más culta que el español mismo. Entonces, la construcción del pasado se hace entre estas gentes, no entre un mundo indígena impermeable a un mundo español. Y todo el trabajo del historiador es reconstituir toda esta cocina, o sea, es una forma de cocer las cosas con unos elementos indígenas, unos elementos cristianos, y con, eso es importante, el español, si no tiene la información, si no recibe la información, no puede escribir estrictamente nada. Entonces, es importante recordar esta relación de dependencia en la que están los clérigos, los franciscanos, que dependen de la buena voluntad de los indios. Si los indios no quieren hablar, no hablan. Si no quieren, y muchas veces los indios son absolutamente capaces de reconstruir su propio pasado para ofrecer una imagen bonita del pasado indígena, porque es la imagen que está esperando el franciscano. Hay todo un juego muy complejo que también traté de explicar, de explorar en La máquina del tiempo, que está detrás de la Constitución. Por eso había una pregunta sobre la idea, el concepto de François Hartog sobre el régimen de historia. Aquí estamos frente a una historia que es coescrita por indígenas que proceden de otro mundo. O sea, es un modelo que no existe en el mundo europeo. Es un mundo absolutamente nuevo porque supone la colaboración constante entre modelos europeos, modelos prehispánicos, en una forma de, por eso hablo de Indian literacy, en un mundo que nunca, o sea, indios que escriben. Es un mundo sin precedente, ya no son indios prehispánicos, pero tampoco son indios españoles. Son indios que manipulan la escritura alfabética con todos sus recursos y que entonces hasta cierto punto dominan la cultura del colonizador y al mismo tiempo, durante mucho tiempo, conservan el patrimonio prehispánico. Muchas gracias. ¿Sabe que justamente en esta línea de intentar liberarse de estas tendencias hacia la colonización del pensamiento a partir de Europa, han surgido últimamente reflexiones en torno a la agencia indiana? Y dentro de estos estudios recientes sobre la agencia indiana, hay algunas hipótesis que acercan eso sobre la autonomía de las élites locales frente a las ibéricas, especialmente sobre estos vínculos entre los agentes comerciales de Nueva España y el comercio en el Pacífico, especialmente con el galeón de Manila. Entonces la pregunta concreta es, ¿podemos afirmar que el colonialismo se da sobre los estamentos sociales bajos, a diferencia de la élite, que gozaba de mayor poder y por lo tanto de autonomía frente a la corona? Creo que para contestar hay que pensar en los países latinoamericanos actualmente.
O sea, ver cuál es el grado de dependencia de la gente que vive en ciudades perdidas, en caso de México, y la gente que se pasa el tiempo en Miami o en Houston, en Texas, por los fines de semana. Claro que todos son latinoamericanos dependientes de otras naciones, pero obviamente la margen de libertad de expresión de las élites en la época colonial hoy en día, comparado con la libertad de las masas, son cosas completamente distintas. O sea, son sociedades, peor siendo la sociedad en Brasil, en que pequeñas élites dominan una masa que finalmente pasa de un sistema colonial a un sistema. Vamos a esperar algunos minutos a ver si vuelve nuestro invitado. Por lo pronto les puedo pasar el video respecto a nuestras próximas sesiones y nuestras redes sociales para que nos sigan en nuestros próximos eventos. Mientras esperamos si se conecta el profesor, bueno, aquí les íbamos a dar las gracias. Este es nuestro QR por si nos quieren seguir en nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos compartiendo también nuestros proyectos. Y este será nuestra participación en noviembre. Los invitamos al 18º Simposio Internacional de Procesos Civilizadores, en donde, como ven, estamos apoyando a este simposio y que tendrá entre sus exponentes a Fred Speyer. Los invitamos muchísimo a formar parte de este simposio. Siguiendo estos lazos pueden ver sobre todo cuáles van a ser las ponencias en este simposio. No sé si Michelle quiera agregar algo más. No, solamente como comentarios finales, en realidad, tal vez señalar que esta ha sido una conferencia que nos ha planteado desafíos profundos como historiadores latinoamericanos, donde Brushinsky nos ha invitado a intentar comprender las raíces de esta dependencia intelectual que él llama que tienen raíces desde el siglo XVI. Entonces nos ha llamado a reflexionar profundamente sobre nuestras prácticas, sobre el sentido de entender nuestro pasado y buscar herramientas para entender el siglo XXI. Brushinsky señaló varias veces que no podemos seguir utilizando moldes del siglo XIX y tampoco modelos importados desde el siglo XVI para comprender la complejidad del mundo actual que muchas veces rebasa estos marcos estadocéntricos o nacionales. Y bueno, en realidad, como todos ustedes vieron durante la conferencia, el profesor se centralizó en estudiar los efectos de la revolución alfabética en América y cómo esta revolución alfabética y expansión de la cultura escrita ayudó a uniformar las formas de comprender el mundo e incluso de comprender el tiempo y la propia existencia. También se detuvo en estos procesos de resistencia y diálogo y en la diversidad de formas en que las diferentes culturas fueron aceptando esta propuesta, que muchas veces acompañada por la violencia y la fuerza de las armas y la imposición política y la dominación en América Latina a través de la forma de entender el mundo de la cultura escrita. En realidad, creo que lo mejor que podemos rescatar de la conferencia de Brushinsky es este llamado a intentar liberarnos, apropiarnos de nuestro pasado y escribirlo según nuestros propios estándares y dejar de buscar la aceptación o esta referencia constante a los marcos teóricos europeos que finalmente responden sus propios problemas, como él señalaba, que crean reflexiones a partir de los conflictos que ha enfrentado a la hora de estudiar el pasado desde Francia. Entonces eso, en realidad quería también aprovechar para agradecer a todos que sigamos participando en este ciclo de conferencias. Han sido todas engrandecedoras y yo tengo mucha fe y esperanza en que propuestas como esta que estamos desarrollando y donde contamos con ustedes casi todos los sábados van a permitir que la Academia Latinoamericana cada vez sea más robusta y cada vez tenga más formas creativas de solucionar los problemas que nos propone nuestro contexto actual. Así que saludos y gracias a todos por estar aquí una vez más con nosotros. Bien, les voy a volver a compartir la pantalla para que copien el QR si así lo necesitan para el WhatsApp. Y mientras tanto, ¿sí? Un ratito así. Y ahorita mientras se despiden, mientras compartimos ya nuestras últimas impresiones respecto a esta gran conferencia, a mí nada más me gustaría compartirles
una pequeña reflexión y un cierre. Bueno, en este momento le daríamos las gracias al profesor Gruszczyński, que por desgracia ya se desconectó, algo habrá pasado, no tenemos noticia de qué, por compartir con nosotros sus reflexiones, las cuales creo resultan no solo inspiradoras para nuestras propias investigaciones, sino también porque nos dejan preguntas abiertas respecto a nuestro papel como ciudadanos de este mundo mundializado y como profesores de historia en todos los niveles de enseñanza. También me gustaría agradecerles a ustedes, el público que nos acompañó hoy desde diversas partes del mundo, y les esperamos en nuestras próximas sesiones. Les recordamos que las memorias de estas sesiones saldrán pronto en formato de podcast, el cual estaremos compartiendo con ustedes en cuanto las tengamos, así que por favor no desesperen, es un trabajo arduo que estamos tratando de sacar lo más pronto posible. Mientras se despiden, les dejaría el pequeño video que ya vemos con los enlaces de nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de nuestros próximos proyectos. Por lo pronto, el próximo será el simposio, el 18º Simposio Internacional de Procesos Civilizadores, el cual tendrá lugar en noviembre, y estamos en construcción de los próximos ciclos que creo que también les agradarán y serán muy bienvenidos por parte de la comunidad de cientistas sociales en América Latina. Gracias por todo y nos vemos hasta entonces. O sea, ya no vuelve el profesor Gruszczyński. Yo creo que no, Carlos, no lo sabemos bien, no tenemos noticia, estamos igual que ustedes. Andrea, ¿nos puedes compartir la otra imagen del evento? La del simposio, claro, con gusto. Gracias. Sí, de nada. Llegará también por el grupo, ¿no es cierto? O por email, por la lista de... Sí, claro, lo estaremos pasando por nuestras redes sociales, así como por el email si ya están. Volvió el profesor Gruszczyński. Valió la pena esperar. Sí. A 8 el sábado y que toda la población está con el internet. Quería, se me olvidó decirlo cuando me propusieron el sábado, para ustedes no es el problema aquí, es el momento en el que todos los parisinos confinados están con el internet y se pierde el link, desgraciadamente. Me lamento mucho, mas yo tenía este miedo y se produjo. No se preocupe, profesor, la verdad es que igual lo bueno es que pudimos escuchar gran parte de su conferencia y las respuestas a las preguntas, así que al final no hubo un gran problema. Las personas sí se quedaron esperando a ver si volvía, porque en realidad escucharlo siempre es muy enriquecedor, entonces. Además, son casi las 8, son las 2 horas, ¿no? Que discutimos, ¿no? No, gracias por las preguntas, por todos los esfuerzos y por este contacto. Como les decía, eso me ayuda mucho a pensar las cosas.
Bueno, profesor, pues le agradecemos muchísimo. Mientras usted se fue, nosotras dimos un pequeño cierre a la conferencia. Hicimos un pequeño resumen de lo que usted había planteado, así como la invitación a próximas. Espero que conteste a sus preguntas, ¿no? O sea. Sí, sí, por supuesto. Realmente todos estaban muy agradecidos. Todos nuestros participantes nos comentaron que estaban realmente contentos de haberle escuchado y de que hubiera contestado tan puntualmente a las preguntas que se hicieron. Entonces, bueno, se han ido desconectando ya y yo creo que nos podemos despedir. Muchísimas gracias por su invitación y espero que tengamos alguna vez oportunidad de conocernos presencialmente, ¿no? Sería lo más bonito, sí, de acuerdo. Y que tengan todos un buen fin de semana, ¿no? Igualmente, profesor, gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Muchas gracias, profesor. De nada. Gracias a usted. Hola, Sergio. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Sí. Hola, saludos. ¿Me escuchaste? Sí, Claro.